Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de Cultura. Seguimos con Escociencia. Como os dijimos el día de la inauguración, este año hemos intentado dar un poquito más de relevancia a las matemáticas, que siempre es una disciplina que teníamos ahí un poco oculta. Salía en casi todas nuestras charlas, pero nunca le prestábamos una especial atención. Así ayer tuvimos iba a decir una charla, pero no fue una charla, fue un medio taller de ilusiones matemáticas que nos dejó a todos súper sorprendidos. Al final fue casi una clase de geometría, fue muy interesante. Cerraremos también con otra actividad de matemáticas, cerraremos Escociencia el próximo domingo, y hoy contamos con Carlos Madrid, que ya es antiguo conocido nuestro, porque el año pasado también estuvo participando en Escociencia. Vamos a hablar de Blaise Pascal, del siglo XVII, un matemático, físico y teólogo en la Revolución Científica. Así es como ha titulado Carlos la charla. Blaise Pascal nace en 1623 y muere con 39 años en 1662. Durante su corta y trágica vida se significó como matemático, científico, polemista, apologista y filósofo. Antes de la quiebra en dos de su vida, como consecuencia de su conversión definitiva, Pascal puede ser descrito como un geómetra y un filósofo natural de primer rango. De una vida orientada a las ciencias pasó en 1654 a una vida consagrada casi en exclusiva a la religión. El objetivo de esta charla es revisar críticamente, saliendo al paso de algunas interpretaciones que se han convertido en tópicas con el paso del tiempo, las contribuciones científicas del paradójico polímata francés. Carlos Madrid, que es el que hoy está aquí con nosotros y al cual le agradecemos enormemente su colaboración, siempre está dispuesto a ayudarnos y a venir a ilustrarnos. Es licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario del Estado como profesor de Matemáticas en bachillerato, ha sido profesor de Estadística en la Complutense y actualmente es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, pronunciando conferencias en distintas universidades y en el Museo del Prado. Su último libro es Filosofía de la Cosmología, Hombres, Teoremas y Leyes Naturales, que está editado en Pentalfa en Oviedo en 2018. Y yo leyendo esta reseña y leyendo tu currículum, Carlos, la pregunta es obligada. ¿Qué pasa con las matemáticas y la filosofía? Porque no sois los únicos en la historia que empezamos por las matemáticas y acabamos siendo filósofos. ¿Hay alguna relación? Porque así de primeras parece... Siempre le hemos puesto las matemáticas con una relación con la música, ¿no? Siempre que había un matemático muchas veces decía, no, pues yo es que me gusta mucho la música. Claro, es que eres matemático. Bueno, Pitágoras dejó ahí su impronta, pero ¿y con la filosofía? El primer filósofo, de hecho, era matemático, Platón. No entre aquí en la academia, no entre aquí nadie que no sepa geometría. Ya. Pues sería también necesaria, ¿no?, la matemática para poder hacer filosofía. Bueno, pues espero que al final de la charla tengamos una idea un poquito más clara de esas conexiones que aparentemente no parecen tan claras, ¿no? Veremos a ver. Muchas gracias, Carlos. Pues en primer lugar agradecer un año más la invitación al Ateneo Escurialense para estar aquí participando en Escociencia y el tema de este año pues es, me parecía que lo más oportuno era repasar, acercarnos a la vida y a la obra de un matemático fundamental, ¿no?, sobre todo para la revolución científica, ¿no?, para lo que a día de hoy llamamos ciencia, que es el matemático francés Blaise Pascal. Pongo ahí las fechas de nacimiento y muerte porque es muy interesante ver que solo vivió 39 años, es decir, que muere muy joven, y muriendo tan joven va a ser sin duda alguna un científico como matemático y físico de primer rango, pero es que también será un filósofo y un teólogo de primer rango. Claro, aquí también hay un problema y es la retórica propia del chauvinismo francés, ¿no?, que siempre tienden a ensalzar a sus figuras, llámese Descartes, llámese Pascal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que voy a intentar hacer es acercarme a esta figura, pero de una manera también un poco heterodoxa, es decir, sacando a la luz pues algunas cuestiones que muchas veces no se cuentan de Pascal y que no le hacen tan moderno. ¿Por qué digo esto de moderno? Porque
Uno de los debates fundamentales del siglo XVII, que va a dar lugar a la revolución científica y a la ciencia, que luego en el siglo XVIII se parecerá ya mucho más a la de a día de hoy, en lo que tiene, por ejemplo, que ver con la física o con las matemáticas, pues hay un debate fundamental, un debate filosófico, que es el debate entre antiguos y modernos. Y ahí va a intervenir Pascal. Y generalmente los franceses le ponen como una de las cabezas, uno de los genios a asociar con la revolución científica. Es decir, Pascal estaría asociado al campo de los modernos. Sin embargo, hay que decir que si uno se sumerge en sus obras y en sus declaraciones, esta distinción un poco maniquea entre antiguos y modernos, pues se nos deshace. Vamos a irlo viendo. Uno de los tratados fundamentales de Pascal, aunque está inacabado, es el prefacio al Tratado sobre el Vacío. Del vacío hablaré al final de la lección, ¿no?, cuando comentemos un poco sus aportaciones físicas. Y allí, en este prefacio, que es un prefacio filosófico, él dice cosas del siguiente tenor, ¿no? Dice: el respeto que inspira la antigüedad es hoy día tan grande en las materias en que debe tener menos fuerza, se refiere a la filosofía natural, es decir, lo que hoy llamaríamos la física, que convertimos en oráculos todos sus pensamientos y en misterios sus afirmaciones erróneas, sin que nos sea posible exponer novedades sin peligro, y el texto de un autor, está entendiendo Pascal, de la antigüedad, basta para destruir los más sólidos razonamientos. Es decir, Pascal estaría diciendo que frente a los que aducen la opinión de Aristóteles, por ejemplo, lo que habría que hacer es hacer experimentos y ver si los experimentos dan o no la razón a la posición de Aristóteles. Claro, si uno solamente lee estos fragmentos, Pascal se nos aparece como un moderno. Parece estar mucho más cerca de nosotros que otras figuras. Sin embargo, si uno sigue leyendo, ve que posteriormente Pascal dice esto: la gran desgracia del siglo, fíjense, la gran desgracia del siglo es que vemos muchas opiniones en teología, desconocidas en toda la antigüedad, defendidas con firmeza y aceptadas con aplauso, como si el respeto que se tiene a los antiguos filósofos fuese un homenaje inexcusable y el que se tiene a los más antiguos de los santos padres una mera cortesía. En el fondo, Pascal era un fanático religioso, muy habitual, le gustaba mucho usar el cilicio, ¿no?, y era un rigorista francés de tomo y lomo. Y entonces es muy curioso esta figura, que es una figura casi bipolar, donde tenemos por un lado a un precursor en diversas áreas de las matemáticas y de la física, pero al mismo tiempo también un fanático religioso, como sobre todo al final de su vida, después de lo que será la experiencia religiosa de su vida, que es en 1654, con 31 años, cuando se le aparece Jesucristo una noche. Bien, teniendo esto en cuenta, conviene situar a Pascal en contexto. Y ese contexto quiere decir que este debate entre antiguos y modernos, y que estamos habituados a situarlo en el siglo XVII y a situarlo en ciertas coordenadas como serían la Francia de Descartes o la Inglaterra de Newton, es un debate que curiosamente no tiene sus orígenes ni en Francia ni en Inglaterra, tiene sus orígenes en la península ibérica, en España. Vamos a ver por qué. Las raíces de la disputa están en el siglo XVI, y el debate entre antiguos y modernos tiene que ver sobre todo con el descubrimiento de América, y con lo que eso va a ir trayendo a colación como revolución científica a lo largo de todo ese siglo XVI. Y ese debate entre antiguos y modernos es obligado aquí señalar la obra de José Antonio Maraval, que tiene un libro que se llama así, Antiguos y Modernos, y que fue el primero que ya trató este tema en lo que respecta a la España del siglo de oro. Aquí he traído a cuento una cita que me parece muy interesante de Juan Valera, y que me parece que da el quid del asunto. Dice Juan Valera, esto ya está escrito en el siglo XIX. Antes de que vinieran Copérnico, Galileo, Kepler y Newton a magnificar teóricamente el concepto de la creación, era menester ensanchar y completar la idea del globo que habitamos. Esta misión heroica tocó a los españoles y portugueses. Si la ciencia moderna, si la moderna filosofía hubieran de marcar el día de su origen, esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su nuevo órgano, ni el día en que salió a la luz el método de Descartes, sino el 7 de septiembre de 1522, día en que Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria. Curiosamente, el año que viene, en 2019, se conmemoran los 500 años del comienzo de la primera vuelta al mundo, de Magallanes y Elcano. Y esto tuvo un efecto para lo que es la cosmovisión de la época muchísimo más importante, y va a extender a la gente entre antiguos y modernos, que la que tiene Copérnico.
Lo que pasa es que a día de hoy reconstruimos la historia de una manera un poco diferente. Explico por qué. Aquí me estoy apoyando en una teoría que, bueno, es la que aparece en el dibujito de abajo, del filósofo español Gustavo Bueno, en un artículo que publicó en el año 92 que se llama La teoría de la esfera. En España había una teoría geométrica que venía rodando desde los antiguos y estaba en diversos libros de Saqueo Bosco, etcétera, sobre que el mundo era una esfera. Y la primera vez que esa teoría de la esfera, del mundo como esfera, es demostrada de forma empírica, es decir, lo que llamaríamos a día de hoy un experimento, es precisamente con la vuelta de Magallanes y Elcano. Es cuando por primera vez una teoría que es muy abstracta, porque es muy abstracto concebir todo el mundo como un globo, fue probada, fuera de duda. Es decir, las naves habían desaparecido hacia Occidente y volvieron por Oriente. Entonces, lo que intento señalarles es que esa distinción entre antiguos y modernos, y ahora un poquito más adelante te haré alguna cita de algún cronista español que habla de eso, de esa diferencia, es algo que tiene que ver sobre todo con esto, con el descubrimiento del factor América. Bien, teniendo esto en cuenta, acerquémonos a un laboratorio de la época. Y el problema de nuevo es que cuando uno mira la ciencia del siglo XVI y XVII, tiende a mirarla con ojos del siglo XX o XXI. Y entonces se imagina un laboratorio como si fuera un laboratorio, qué sé yo, de biología molecular. Y un laboratorio científico de la época se parecía mucho más a esto, a un gabinete de curiosidades. Era una especie de sala donde había un poco de todo. Desde obras de arte, fósiles, rocas, diversos aparatos, diversos cachivaches, etcétera, etcétera. Este cuadro, por cierto, es un cuadro de David Stalben que se llama Las ciencias y las artes, que está en el Museo del Prado. Y es muy interesante, porque frente a la idea, que eso nos ha venido, sobre todo por la leyenda negra antiespañola, de que la ciencia es algo que se hace solo en los países protestantes del norte de Europa, y que eso es algo que todavía está vivo, ¿no? Cuando decimos que los países del norte de Europa son los alemanes, los finlandeses son la gente laboriosa, mientras que la gente del Mediterráneo pues somos los vagos, los que nos echamos la siesta, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante este cuadro, porque este cuadro de David Stalben está haciendo ya una defensa de la ciencia en los países católicos. Está representando un gabinete de curiosidades, una cámara de maravillas, que era un nombre que también se le daba, y hay diversos cuadros que aparecen al fondo que representan la destrucción de este tipo de gabinetes de maravillas por parte de protestantes. Este que están aquí, creo que se ve el cursor, representa a unos monos, que son los protestantes, destruyendo en Flandes pues, un gabinete de maravillas parecido. Es decir, lo que se está aquí defendiendo en este cuadro es la idea de que la ciencia donde crecía eran precisamente los países católicos, más que los protestantes luteranos. Bien, con esto en mente, si ampliamos un poquito una imagen del cuadro, nos acercamos a lo que sería la ciencia del XVI. Esta es la ciencia del XVI, la ciencia que se practicaba en la España y en el Portugal de la época, sobre todo ligado a dos ciencias que luego van a ser el germen de la física y de la biología, que son la cosmografía y la historia natural. Aquí vemos a unos marinos con un globo terráqueo, con mapas, con fósiles, discutiendo diversas teorías. Por cierto, esta cámara de maravillas, si uno se fija, tiene cierto parecido con la Biblioteca del Escorial. De cierto modo, también podría yo haber puesto aquí una foto de la Biblioteca del Escorial y también estaríamos en una suerte de laboratorio de la época. Actualmente la mayoría de historiadores de la ciencia norteamericanos no tienen duda, dicen que el germen de la revolución científica del siglo XVII estaba en España y Portugal, en el siglo XVI. Y estos historiadores han descubierto cosas muy curiosas, como la siguiente. Bueno, esto que traigo aquí es el Padrón Real, que era el primer mapa mundi, estaba custodiado en la Casa de la Contratación en Sevilla. Y entonces todo navegante español al regresar tenía que entregar unos informes, unas relaciones geográficas que iban permitiendo trazar mejor el Padrón Real. Lo que pasa es que el Padrón Real era secreto. Claro, los reyes españoles no permitían que esto estuviera a disposición de otros marinos, como es natural, para proteger las rutas a las Indias. Para que ustedes vean cómo hay una traslación del debate de antiguos y modernos y de la ciencia desde España y Portugal hacia el norte, y ahí es donde va a entrar Pascal, he traído estas dos portadas. El libro que está a la izquierda es un libro del padre García de Céspedes, que fue uno de los cosmógrafos y formó parte del Consejo de Indias de Felipe II. El que está a la derecha es el libro Instauratio Magna, del canciller Bacon.
Este libro es muy famoso, porque es donde el canciller Bacon dice que va a aparecer en el siglo XVII una nueva ciencia. La nueva ciencia, dice él. O sea, la revolución científica, y que va a cambiar el mundo. Fíjense la portada. La portada es un calco total del libro de García de Céspedes. Aparecen las columnas de Hércules, un barco navegando más allá, y lo que ha desaparecido, como era natural, en el canciller de la pérfida Albión, pues que es el plus ultra y el símbolo de la monarquía hispánica. Eso es lo que Bacon borra. Las obras del padre García de Céspedes y de otros cosmógrafos como Medina, Martín Cortés, eran auténticos bestsellers en la época y conocieron mil traducciones al francés, al inglés, y es la forma de difusión de la ciencia ibérica ligada a la navegación, a la cosmografía o a la historia natural, cómo se va fluyendo hacia el norte de Europa, donde efectivamente cristalizará la física o posteriormente la biología. Y entonces, ¿qué pasa con el debate entre antiguos y modernos? Ese debate en el cual Pascal pasa por ser un moderno, aunque ya hemos visto que no, porque en los aspectos religiosos no lo era. Pues que ese debate, sus raíces, estaban en la España del XVI. Fíjense lo que dice el padre Acosta. Dice en la historia natural y moral de las Indias. Dice, ¿quién dirá que la nao Victoria, es decir, la nave que da la vuelta al mundo, digna cierto de perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo, y no menos de aquel tan vano vacío y caos infinito que ponían los otros filósofos debajo de la tierra, pues dio vuelta al mundo y rodeó la inmensidad del gran océano? ¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la tierra, por mayor que se pinte, está sujeta a los pies de un hombre, pues la pudo medir? Y decía luego, nosotros, los que vivimos en Perú, nos vemos obligados a observar desde este hemisferio esa parte y región de los cielos que gira alrededor de la Tierra y que los antiguos nunca vieron. Es decir, ese debate sobre antiguos y modernos y que va a dar lugar a lo que es la revolución científica, tiene sus raíces, y me parecía que era oportuno señalarlo, en la España de la época y en el Portugal de la época. Bien, con esto cierro este primer apartado un poquito de contar un poco el contexto en el que se va a mover Pascal. Y nos acercamos ya a hacer un pequeño recorrido por la vida de Pascal. Por sus aportaciones matemáticas, que van a ser las que le van a llevar su primera parte de la vida. Básicamente este apartado lo he titulado, porque resume bien de lo que él trata, de la geometría cónica, o sea, de las cónicas, a la geometría del azar. Bien, el padre de Pascal tenía inclinaciones matemáticas y se dedicó a estudiar esta curva, que es lo que se llama la concoide, o en francés también la llaman la curva del caracol, porque tiene forma de concha de caracol. Y entonces es natural que en un padre con estas inclinaciones, pues también el hijo las tuviera. Aunque el padre decidió, no quería enseñarle las matemáticas, y le mantuvo prácticamente sin enseñarle matemáticas hasta muy mayor. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que un día fue sorprendido Pascal por sus hermanas, con las cuales, por cierto, tenía una relación que Freud se hubiera frotado las manos si lo hubiera conocido en la época. Con una de las hermanas tenía una relación pues prácticamente de matrimonio, y luego el joven Pascal desde pequeño tuvo un comportamiento muy enfermizo, no podía ver el agua sin gritar, etc. Tenía una serie de traumas que, ya digo, a un psicoanalista le hubieran hecho frotarse las manos. Y le sorprenden con un carboncillo pintando en el suelo y haciendo demostraciones de triángulos. La hermana dice que le pillan demostrando que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. En ese momento el padre decide que hay que enseñarle matemáticas, que aunque no quería enseñárselas, porque para el padre lo importante es que aprendiera bien las Sagradas Escrituras, pues al final el hijo ha redescubierto las matemáticas por sí solo, y entonces le empieza a enseñar matemáticas. Y le lleva, de hecho, a las reuniones que el padre tenía con el padre Mersenne, una de las figuras claves en la revolución científica en Francia, porque era el que carteaba con todos, y en las cuales también asistía Descartes y un geómetra muy importante, Desargues. Bien, allí el joven Pascal va a hacer un primer trabajo sobre las cónicas, es decir, sobre la hipérbola, la parábola, la circunferencia, la elipse, etcétera, etcétera. Pero lo va a hacer, curiosamente, no usando la aproximación que había hecho Descartes. Descartes, si recuerdan, su gran aportación es la geometría, introducir unos ejes y meter coordenadas. Y entonces acerca la geometría y el álgebra. Y Pascal no. Pascal hace geometría al modo griego, es decir, solo dibujando. Lo que se llamaría, más que geometría analítica, que es la de Descartes, geometría sintética. Claro, a
Descartes no le gustó nada y dijo que esto que había hecho este jovenzuelo no tenía un excesivo valor. Sin embargo, sí lo tenía. Entre otras cosas, bueno, aquí están las cónicas, en el ensayo sobre las cónicas, que es de 1640, cuando se publica, es decir, con solo 17 años. Pues allí va a aparecer un teorema muy importante. Hay un teorema clásico que viene ya desde los antiguos, que era el teorema de Pappus, que dice que si yo tengo dos rectas y selecciono 3 puntos y los uno 2 a 2, resulta que los puntos que se forman están alineados. Y lo que va a hacer Pascal es generalizar ese teorema de tal manera que ya no haga falta que sean dos rectas, sino que puede ser cualquier figura cónica. Los matemáticos dicen, bueno, decimos que un par de rectas es una cónica degenerada. Es cuando el plano que corta la sección cónica es paralelo, está cortando justo a las generatrices. Pues bien, ¿qué pasa? Lo que hace Pascal es generalizar este teorema. Y dice, por ejemplo, si tenemos una cónica como una elipse, marco 6 puntos, los 1, 2 a 2, hallo los puntos de corte y fíjense, están alineados. Q, P y O están alineados. Este resultado le llamó tanto la atención que decidió llamar a esta figura que se formaba, este hexagrama, el hexagrama místico, incluso llegando a darle pues, cierta importancia religiosa. La siguiente aportación de Pascal matemática tiene que ver otra vez con su padre. El padre era un recaudador de impuestos al sueldo de los reyes de Francia y tenía que hacer muchísimos cálculos. Y el hijo inventó una máquina, la pascalina, para agilizar esas sumas y esas restas. De hecho, con un obrero que había en Rouen, piensa poner al día la fabricación, de tal manera que se puedan producir en serie. El problema es que la técnica para fabricar esto era muy complicada y solamente se llegan a producir un puñado de ellas. E incluso se conserva alguna que está firmada. Dentro llevaban un escrito donde Pascal certificaba que él era el auténtico, porque también circularon falsificaciones. Claro, a Pascal los franceses dicen que con esto es el padre de la computación. Bueno, de nuevo hay que bajarle un poco los humos a los franceses, porque este tipo de máquinas para agilizar cálculos en la época eran una constante. Sicard parece ser que ideó una máquina parecida, pero que se quemó en un incendio. Pero si queremos ir a cuestiones más cercanas, pues basta acercarnos a lo siguiente. Este es un cuadro que está también en el Museo del Prado, de Rubens y Bruegel. Es una alegoría de la vista. Y si nos fijamos en la mesa, que es donde está señalado con la flecha, con el vector, veremos que hay diversos aparatos. Bien, esos aparatos son, curiosamente, tenemos ahí uno que es muy útil para el cálculo, que es este que está en primer plano, el compás de Galileo. Es una especie de calculadora también de la época, que hacía cálculos mediante proporcionalidad. Pero hay otro que es también bastante famoso en la época y que usaban sobre todo los tenderos. Neper, que es famoso entre los estudiantes, ¿no? Porque es el que funda los logaritmos neperianos, pues ideó unas regletas que servían para multiplicar. Se hacían unas regletas con las tablas del 5, la tabla del 3, la tabla del 7 y luego aquí pues el número por el que uno quería multiplicar. Cuando uno quiere hacer, imagínate esta cuenta, 6 por 537. Coloca las regletas de esta manera. Y entonces, lo único que tiene que hacer es sumar en diagonal. ¿Cuál sería el resultado? 3000, ¿no? 0 y 1 a 1. Bueno, mejor dicho, empecemos al revés, ¿no? La unidad sería un 2. 8 y 4, 12. Me llevo una. 1 y 1, 2. Luego, y 3, 3. Pues sería 3212. Es decir, fijándose en la fila y luego, como estaban marcadas las diagonales, sumando los numeritos que estaban en diagonal, que eso ya era muy sencillo, el tendero podía hacer el cálculo rápidamente. Y esto funcionaba, estas regletas, como una especie de calculadora de la época. Bien, pero ¿cómo funcionaba la pascalina? La pascalina, la novedad es que no era ni por proporcionalidad, ni por esta especie de juntar las tablas de multiplicar que te hacen falta para que tengas la cuenta que quieres, sino que funcionaba de forma mecánica, es decir, con una serie de rotores que se iban moviendo y que cuando daban una vuelta completa hacían girar una posición al siguiente. Es decir, cuando paso de 10 y me llevo una, el rotor siguiente, que simboliza la siguiente cifra, se movía una, hacía clic, movía una posición. Les he contado la aportación de Pascal a la geometría.
la aportación de Pascal a la computación. La tercera aportación matemática más importante es a la probabilidad. Los franceses le consideran el padre de la teoría de la probabilidad, pero claro, aquí también va a haber que matizar. Generalmente esto viene sobre todo porque Poisson, Siméon Denis Poisson, un matemático discípulo de Laplace, en el siglo XIX pues escribe una introducción histórica a la teoría de la probabilidad y siguiendo también algunas indicaciones que hace Laplace, dice que el fundador de la teoría de la probabilidad es Pascal. Claro, no nos extraña, porque Poisson y Laplace son franceses, y entonces, claro, miran a su compatriota. Supuestamente, para estos autores, y sin negar la importancia que tiene esta correspondencia, Pascal y Fermat, en 1654, empiezan unas cartas relacionadas con diversos problemas de juego de apuestas, de juego de dados, de juego de cartas, que le ha planteado a Pascal un amigo que se llama el Caballero de Méret. El Caballero de Méret, cuando muere el padre, Pascal tiene un año pues que se va de casa, frecuenta las tertulias y fue un año por el que luego él se mortificó mucho, porque incluso parece ser que frecuentaba fiestas, etcétera, etcétera. Y este Caballero de Méret le planteaba dudas que él tenía sobre cuando jugaba a los dados. Méret tenía una intuición extraordinaria, había jugado tanto que sabía cuáles eran las apuestas buenas, pero quería que Pascal se lo demostrase geométricamente. Y el problema que les plantea, el problema principal es este, el problema de les parties, el problema del reparto. La situación es la siguiente, básicamente, sería, tenemos dos jugadores que están jugando a un determinado juego de cartas. Gana el primero que consiga 3 victorias. Y el problema es que de repente cuando van 2-1, aparece la policía, el juego estaba prohibido, tienen que recoger y cómo se reparten el dinero. Este problema venía de antaño, Cardano, y ya había dado una resolución en falso diciendo cómo tenían que repartírselo. Claro, el problema es que si van 2-1, si ha ganado 2 partidas y ve solamente una, el reparto justo hay que pensar bien cuál es. Y lo que va a hacer Pascal es pensar más o menos básicamente cómo pueden ganar cada uno de ellos. A tiene una forma de ganar. Si van 2-1 y gana la siguiente partida, ya está. Gana por 3-1. Si B gana, empatan a 2. Y entonces hay 2 opciones. O gana A, 3-2, o gana B. Dicho de otra manera, A tiene 2 formas de ganar y B solo tiene una. Esta es la clave del reparto. Deberían corresponderle. Esta es la clave del reparto. Pero ojo, uno diría, bueno, pues si le corresponden 2 partes, 2 formas de ganar A y una B, el reparto debería ser 2 tercios, 1 tercio. Y no, Pascal va a decir que no. ¿Por qué? Porque no tiene la misma probabilidad de que salga esta jugada, que es 1/2, a que salga esta, que es 1/4 y 1/4. Y el reparto correcto no es, como había dicho Cardano, si A tiene 2 formas de ganar y B una, no es 2 tercios, 1 tercio, sino que va a ser 3/4, 1/4. Este error es un error que es muy sencillo a la hora de calcular. Yo lo veo mucho en los alumnos. Les pongo el ejemplo porque es exactamente lo mismo. Si tú les dices, ¿qué probabilidad? Tienes 2 monedas, tira las 2 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que te salgan 2 caras? Ahí no dudan, te dicen 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que te salgan 2 cruces? 1/4. Y les dices cara y cruz y te dicen 1/4. No, porque cara y cruz hay 2 opciones. Que en la primera moneda te salga cara y cruz o que te salga cruz y cara. Esto es algo que parece a día de hoy muy sencillo, pero que es muy complicado. En la enciclopedia, D'Alembert lo dice mal. Dice que la probabilidad es 1 tercio, 2 tercios. No, es 2/4 para cara y cruz, porque hay 2 formas, cara primero, cruz o cruz cara. Y Laplace, de hecho, en el ensayo filosófico sobre las probabilidades, se mofa de D'Alembert, que había sido su maestro, diciendo que no sabe nada de geometría de la probabilidad. Bien. Descartes lo va a resolver no como lo hacemos ahora, sino con un invento muy curioso, que es el triángulo aritmético. Claro, si yo les pongo esto seguramente no les suene de nada, pero si lo ponemos de esta manera, ya sí. Este es el triángulo aritmético que
pues en los cursos de la ESO y de bachillerato se le dan muchas utilidades para explicar a los alumnos desde cómo hacer combinatoria, los coeficientes del binomio de Newton, etcétera, etcétera. Descartes lo va a hacer fijándose en esta fila. Va a decir, A tiene dos formas de ganar, sumo 2, 2 y 1, 3. ¿Cuánto suma la fila? 4. Pues 3 cuartos para A, 1 cuarto para B. Es una manera un poco rebuscada, pero por lo siguiente que enseguida contaré. Por cierto, el triángulo de Pascal, que es el nombre que ha quedado a día de hoy, no es de Pascal. El nombre no se lo da tampoco Pascal. Pascal lo llamó siempre el triángulo aritmético. Se lo dan posteriormente diversos autores franceses. Y ya es algo que ha quedado en la literatura. Pero el triángulo lo encontramos también en la antigua China. Aquí vemos el triángulo de Yang Hui, que también era usado por los chinos pues, para hacer combinatoria o cálculo de coeficientes. O sea, la idea fundamental que me interesa que recuerden es que el comienzo de la probabilidad, esas cartas que cruzan Fermat y Pascal, tienen que ver con resolver problemas de datos, de juego. Claro, el problema es que, si ustedes ven lo que les acabo de contar, Pascal resuelve el problema de una manera muy rara, que no tiene nada que ver con la probabilidad. Y si, aunque los franceses digan que Pascal es el padre de la probabilidad, si uno busca la palabra probabilidad en sus obras matemáticas, no la encuentra. Y entonces uno debe preguntarse, ¿qué pasa con la probabilidad? ¿Cómo va a ser Pascal el padre de la probabilidad si curiosamente nunca usa el concepto de probabilidad? La razón está de nuevo en la teología. La primera vez que aparece la probabilidad en sentido matemático es en la lógica de Port-Royal. La lógica de Port-Royal es un libro de lógica muy posterior que se publica con Pascal ya muerto y que escriben sus amigos herejes. Pascal, después de la experiencia definitiva de su conversión, se retira a un monasterio en Port-Royal rodeado de gente que pertenece a, como si dijéramos, a su secta, los jansenistas. Y esta gente sí que tenía bastante interés por el estudio. Y años después se publicará una lógica, que es la lógica de Port-Royal, y ahí sí que aparece usado el concepto de probabilidad por primera vez con sentido matemático. Pero ¿por qué Pascal no usa el término probabilidad? Y cuando lo usa solamente aparece en las obras donde critica, ¿saben a quién? A los teólogos españoles. Vamos a ver por qué. Esto es una cosa muy curiosa. La palabra probabilidad viene de los jesuitas. Algo era probable cuando se podía atestiguar mediante doctrinas. Y en la época, este personaje que es Molina, que era catedrático en Coimbra, era un jesuita que va a ser muy importante en la lucha contra los luteranos. Si ustedes recuerdan, claro, aquí el problema siempre está que tendemos a hacer cortes en el siglo XVI entre lo que es ciencia y religión, y las cosas están muy permeadas. Si ustedes recuerdan, los luteranos, Lutero niega la libertad. En De Servo Arbitrio dice que no existe la libertad. Que Dios, desde el primer momento que hemos nacido, Dios decide quién se salva y quién no se salva. Todo el catolicismo, y en eso el catolicismo es muchísimo más moderno que los luteranos, calvinistas, etcétera, defiende la libertad. Que son las obras las que deciden a posteriori si una persona se salva o no se salva. Y entonces los jesuitas defienden un tipo de moral que es la moral probabilista. ¿Qué quiere decir ser probabilista en moral? Que uno, a la hora de tomar una determinada acción, puede pensar, y si ve que hay un argumento, una opción que es la más probable, es decir, que puede dar más razones para ella, aunque contradiga ciertas autoridades, puede optar por ella. Claro, a Pascal esto le parecía algo totalmente laxo, de tal manera que el comportamiento, dependiendo de las razones que uno diese, podía ser unas veces A y otras B. Y entonces era un enemigo total de un matemático español en aquella época también muy famoso, que es Juan Caramuel. En la época fue llamado el campeón del laxismo, porque era el que defendía precisamente esa opción moral. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pascal nunca va a usar el término probabilidad por su odio a los jesuitas. ¿Cuándo será cuando el término probabilidad entrará y se juntará con las matemáticas, ¿no? Y entonces sí que podremos hablar de cálculo de probabilidades? Pues curiosamente, sobre todo, eso va a cristalizar a lo largo del siglo XVIII, cuando, como dice el filósofo Gustavo Bueno, se produzca la inversión teológica, es decir, cuando el Dios de las religiones deje de ser un tapón para el desarrollo de la ciencia, y el papel de Dios lo tome ¿quién? La ciencia. Si ya no será Dios el que decida cómo es el mundo, sino la razón, ¿no? Que es la idea clásica en Kant. En Kant es la razón el legislador, el que decide cómo se comporta el mundo.
Entonces, fíjense que esto es una cuestión muy bonita, ¿no? Como un término como el de probabilidad, que es un término teológico ligado a los jesuitas, va a acabar como concepto científico. Y este es el creador de la primera vez que se usa el término probabilidad, que es Gabriel Vázquez, un catedrático de Salamanca. Que por cierto, Los Bóveda está publicada en Lyon, en Francia, y de ahí es donde viene posiblemente el conocimiento que Pascal tiene del término probabilidad ligada a los jesuitas. Entonces, si ya ven ustedes que el término probabilidad es una especie de Jano bifronte, que tiene como dos caras, la cara teológica, la cara científica. Si hemos discutido también a Pascal el término de, como le suelen llamar, padre de la teoría de la probabilidad, ¿qué nos queda? Bueno, sí que se puede decir que es el padre de la teoría matemática de la decisión. Eso es una teoría ligada a la teoría de juegos y a la economía, que surge fundamentalmente ya en el siglo XX, pero que Pascal ahí sí que es un precursor total, con lo que se llama le pari, la apuesta de Pascal. Pascal se plantea si debemos creer en Dios o no, y decide resolverlo matemáticamente. Dice lo siguiente: hay dos opciones, o Dios existe con una probabilidad P, lo estoy explicando con términos modernos, ¿no? O Dios no existe, con probabilidad 1 menos P. Y hay dos opciones, o creemos o no. Claro, dice Pascal, si Dios existe y creemos, ganamos infinito, la ganancia es infinita, la salvación, la felicidad eterna. Si no creemos, pues una de dos, o nos quedamos como estamos, cero, o nos condenamos al infierno por toda la vida, lo que podríamos simbolizar como menos infinito. Pero ¿qué pasa si Dios no existe? Pues que nos quedamos tal cual. Y entonces dice, si uno cree y existe Dios, genial, la felicidad eterna. Si no, nos quedamos como estamos. Claro, y si no creemos, dice, si no crees, si existe Dios te condenas y si no te quedas tal cual. Dice, ante la duda, ¿cuál es el comportamiento racional? El que nos daría el mejor argumento, creer en Dios. Y entonces este argumento, que por cierto él lo llevaba cosido en la camisa por dentro, como para reforzarse, era el argumento que él usaba para creer. Es decir, si yo creo en Dios y existe Dios, me salvo, si no, me quedo como estoy. Mientras que si no creo en Dios y existe, con perdón, la he cagado, me voy al infierno. Y si no existe, me quedo como estoy. Pues dice, no hay duda, hay que creer en Dios. Si sale, él dice, si sale cara, es que dice hasta lo compara con las monedas, si sale cara, o sea, si da la casualidad de que Dios existe, lo hemos ganado todo. Por lo tanto, es el argumento que él daba. Y entonces sí, efectivamente, esto es la primera vez que se resuelve un problema moral con argumentos matemáticos. Esto a otros matemáticos católicos como Cauchy o Ruffini le parecía, vamos, algo vergonzoso. Y Laplace, que era un matemático ateo, decía, claro, lo que no cuenta es que la probabilidad de que exista Dios es cero. Y entonces, si es cero, directamente hay una alternativa que se nos ventila y entonces ya no tiene sentido plantearse la duda. Bien, finalmente, una cosa que paso ya muy rápido, una última aportación matemática, tiene que ver con el Pascal. También ha sido considerado a veces como el precursor del cálculo diferencial, lo que luego harán Newton y Leibniz. Una tarde tiene un dolor de muelas tremendo y entonces ante ese dolor de muelas decide hacer matemáticas y empieza a calcular el área que está debajo de esta curva, de la cicloide, que es la curva que se forma al girar una rueda. Y entonces, casi sin querer, pues está a punto de construir el cálculo infinitesimal de Newton, ¿no? Lo que cuenta ahí Pascal es que básicamente, bueno, pues gracias a estos descubrimientos matemáticos se olvidó de su dolor de muelas. Bien, con esto les he contado las aportaciones matemáticas y ya para ir terminando me voy a centrar en las aportaciones físicas. Son las que se dedican durante la segunda mitad de su vida, sin llegar todavía a ese momento, con 31 años, cuando se le aparece Jesucristo por la noche, ¿no? ¿Cuál es su aportación física fundamental? La creación del vacío. ¿Por qué pongo creación del vacío? Porque generalmente hay una cierta idea de que la revolución científica y la ciencia moderna va ligada al empirismo, es decir, a que por primera vez los científicos observan la naturaleza y se fijan. Y uno dice, bueno, como si los antiguos griegos o Santo Tomás no observasen la naturaleza. Claro, observar la naturaleza la observaban igual. Lo que hace la ciencia moderna es otra cosa, no es el empirismo.
y esa es la tesis que nosotros, bueno, cuando digo nosotros me refiero a la Escuela de Filosofía de Gustavo Bueno, sostenemos, es que lo que tiene la ciencia de especial es que la ciencia va ligada a la técnica, y la técnica va ligada a los aparatos, es decir, no tanto a fijarse en la naturaleza, que eso ya viene de antes, como si eso no lo hubieran hecho los griegos, como si eso no lo hubiera hecho Ptolomeo o todos los astrónomos clásicos. Tiene que ver sobre todo con la creación de nuevos fenómenos, con crear aparatos que van a crearnos condiciones experimentales muy peculiares. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con con que se va a determinar un aparato, una técnica que va a permitir crear el vacío, algo que los antiguos no podían conocer porque no disponían de esa técnica. Entonces, ¿cómo se va a llevar a la creación del vacío? Bien, la creación del vacío tiene que ver con lo siguiente. Hay unos experimentos bastante famosos de Torricelli, que él había hecho en Italia, que eran los siguientes. Tenemos un tubo de mercurio, le damos la vuelta, y de repente el mercurio baja. No se llega a voltear, no se llega a derramar por completo, y se forma aquí arriba, en la cúspide del tubito de vidrio, un espacio vacío. ¿Qué hay ahí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hay ahí? Claro, el vacío estaba prohibido. Desde Aristóteles se decía que la naturaleza aborrece el vacío, era lo que se llamaba el horror vacui. Entonces, si la naturaleza aborrecía el vacío, ¿qué había ahí? Había quien decía que y este es Descartes va a decir que lo que hay es una especie de materia muy sutil que se ha colado por los poros del vidrio. Y claro, Pascal en esto se vuelve a cachondear de Descartes, con el que siempre tuvo muy mala relación, y le dice, bueno, ¿y si se cuela solo por arriba, por qué no se cuela por abajo y desaloja todo el mercurio? Claro, aquí lo que pasa es que Descartes, que de nuevo ha pasado como el padre de la modernidad, pero que había mucha tela que cortar, está aquí siguiendo a pie juntillas lo que decía uno de sus maestros, el padre Noel, que era jesuita, y entonces está siguiendo allí prácticamente lo que él dice. Pascal y su padre van a repetir los experimentos de Torricelli, y se van a dar, ¿por qué? Porque en Rouen, donde ellos vivían, había unos excelentes fabricantes de vidrio, y entonces esos tubos, que a día de hoy no es difícil fabricar, de vidrio muy pequeñitos, para llenarlos de mercurio, allí era factible fabricarlos. Y entonces ellos van a repetir el experimento y se van a dar cuenta, Pascal se va a dar cuenta de que efectivamente arriba en la cúspide se forma un espacio vacío. ¿Qué hay ahí? Y él va a apostar que no hay nada. Estos experimentos los publica en un libro que se llama Nuevas experiencias tocantes al vacío. Un libro que va a aborrecer a Descartes. De hecho, en una entrevista que tiene, Pascal está postrado en la cama porque siempre estaba enfermo con migrañas, con muchísimos dolores. Luego contaré por qué tenía estos dolores. Descartes va a verle y sale de allí enfadado y dice Descartes, este chico no tiene más que vacío en la cabeza. Lo dice con la retranca de que lo está diciendo de que no tiene nada en la cabeza, pero que también es que está siempre pensando en el vacío. Bien, Descartes lo que decide es hacer un experimento crucis, es decir, un experimento crucial en 1647 para demostrar ya definitivamente de una vez por todas que existe el vacío. Y ese es el experimento del Puy de Dôme. El Puy de Dôme es un pico que hay en Francia. Por cierto, si ustedes ven el Tour de Francia verán que este año creo que se pasó muy cerca y a mí me llamó la atención porque subían al Puy de Dôme y dijeron, mira, aquí es donde hizo Pascal las famosas experiencias. Van a hacer lo siguiente, un tubo de vidrio volcado, que es lo que a día de hoy llamaríamos un barómetro, que lo van a situar en dos sitios. En la base, y fíjense aquí lo tenemos en la base, donde se genera este poquito de espacio vacío, y en la cima. Y en la cima ven que el mercurio se derrama mucho más. Y entonces lo que va a conjeturar Pascal es que aquí se está generando un espacio vacío, sí, y que lo que tiene que ver esto es con la diferencia de alturas. Dicho de otra manera, con la presión atmosférica. Con baja presión hay mucho menor empuje de la capa de aire que está encima del recipiente y entonces el mercurio no se mantiene tanto en la columna y se genera mayor espacio vacío. Con altas presiones hay una mayor fuerza, el mercurio es empujado hacia abajo y no baja tanto, no desciende tanto en la columna.
y ahí lo tenemos. Es decir, Pascal pasa, de hecho, la unidad de presión son los pascales a día de hoy, en el sistema métrico decimal son los pascales. Es decir, Pascal va a ser capaz de decir, primero, que existe el vacío, y en segundo lugar, la razón de estos experimentos con el mercurio tienen que ver con la diferente presión atmosférica. A mayor presión, empujando hacia abajo, el mercurio no se derrama tanto, y entonces hay menor espacio vacío. Eso es lo que sucedía, si recuerdan, ¿dónde? Pues cuando uno está aquí abajo. ¿Por qué? Porque cuando uno está abajo, en la superficie de la montaña, tiene una mayor masa de aire encima que empuja más. Bien, si a ustedes les interesa ver una recreación de este experimento, hay una película que está en YouTube de Rossellini. El director italiano dirigió una serie de películas llevando al cine, para la RAI, para la televisión pública italiana, la vida de grandes filósofos. Las películas no se las quiero recomendar porque son aburridísimas, pero merece la pena ver la de Pascal por la recreación del experimento. Luego en sí son 2 horas y media que es muy fidedigno, todos los diálogos y todo está sacado de obras de Pascal, la de Descartes pasa igual, pero claro, desde un punto de vista cinematográfico aquello es un tostón que no hay quien aguante más de 10 minutos viéndolo. Para que es interesante de vez en cuando pues ver eso, como está muy bien recreado, cómo se hace el experimento. Y Pascal llegará a publicar más experimentos, el tratado del equilibrio de los líquidos y de la pesantez de la masa de aire. Claro, el problema con esto es que él publica algunos experimentos con algunos tubos larguísimos. Tubos, debido a ello, que es muy difícil que un artesano de la época fuese capaz de fabricar. Y entonces, de nuevo, tenemos, como siempre con Pascal, un poco las dos caras. El padre de la química, que es el inglés Boyle, sería muy crítico con Pascal. Diría que Pascal la mayor parte de experimentos se los inventaba. Eran experimentos mentales. Él decía que si se hacía esto y esto, pasaba esto. Pero dice Boyle, es imposible que construyeran un tubito de mercurio tan fino como él dice que es necesario. Y de hecho también se cachondea de lo que llaman los experimentos acuáticos. Dice Pascal que hay que hacer determinados experimentos sumergiéndose con el tubo de vidrio y tal. Y entonces en esta lámina Boyle dice, bueno, ¿y qué estuvo Pascal? Sumergido allí durante minutos y minutos hasta que vio cómo bajaba la columna de mercurio. Es decir, que esa imagen del Pascal experimentador pues también tendría mucho que matizarse. Lo que sí que me interesa que tengan en cuenta es que Pascal está inserto en esa línea que yo he intentado trazar y que comienza con esa nao Victoria dando la vuelta al mundo, que tiene que ver con esas nuevas técnicas náuticas, cosmográficas, de historia natural, de fabricación de aparatos, que es lo que nos va a llevar a la revolución científica y que podemos ver simbolizado pues desde la bomba de vacío, que es un poco posterior a Pascal, la generación por primera vez en una campana del vacío, que es la bomba de vacío de von Guericke, y sobre todo en la bomba de vacío perfeccionada que ya llevará a cabo Boyle y que ha quedado canonizada en uno de los cuadros que pasa por ser el que mejor transmite el espíritu de la revolución científica. Este cuadro es de un pintor inglés, Joseph Wright de Derby. Estuvo en España hace no mucho con motivo de una exposición que hubo en el Palacio Real dedicada al infante Luis de Borbón, porque Goya se inspira en unos grabados de este cuadro para dibujar a la familia del infante don Luis de Borbón y lo trajeron para la ocasión. Es un cuadro muy grande y lo que representa es un experimento con la bomba de vacío. Vemos a un filósofo natural cuya cara se parece mucho a la de Newton o a la que la tradición ha canonizado de Newton. Este cuadro de Derby es posterior, es ya del siglo XVIII. Y vemos como en una bomba de vacío meten un pajarito. Claro, si se genera el vacío, no hay oxígeno y el pajarito muere, ¿no? Para consternación pues, de la alumna, que la vemos ahí pues, llorando y dramático, ¿no? A día de hoy pues, seguramente al profesor lo hubieran llevado a la cárcel, ¿no? Y se hubiera terminado la clase, ¿no? Pero ahí se ve un ejemplo muy bonito de lo que es la revolución científica, que va ligado no tanto a genios, sino sobre todo a esto. El protagonista aquí en este cuadro, ¿quién es? Es el aparato, es la bomba de vacío. Lo que no, el método científico lo tenía también Ptolomeo, es decir, era una serie de fenómenos, salvarlos mediante matemáticas. Lo que no tenía Ptolomeo, lo que no tenía Pitágoras, eran esto, barómetros,
termómetros, bombas de vacío, y eso es donde sería, a nuestro juicio, el núcleo materialista de la revolución científica. Pero todo se acaba, ¿no? Y Pascal, con 31 años, una determinada noche, tiene su experiencia. Y entonces se convierte y abandona el mundo. Y llega a decir que es una vergüenza esa gente que suda tinta por demostrar un teorema matemático, ¿no? Y prácticamente deja allí todos sus estudios matemáticos y se retira a Port-Royal. ¿Quiénes vivían en Port-Royal? En Port-Royal vivían los jansenistas. Los jansenistas eran los seguidores de Jansenio, que era un personaje que había escrito un libro realizando una relectura de San Agustín. En cierto modo se podría decir que los jansenistas eran a medio camino entre los católicos y los protestantes. Pensaban que desde el principio ya estábamos, Dios ya había decidido si nos salvábamos o no. Y que entonces lo que uno tenía que hacer era pues dejar todo, retirarse del mundo y esperar la muerte. Porque al final todo acaba igual, con una paletada de tierra sobre nuestras cabezas. Y entonces lo que había que hacer era eso, retirarse. Claro, esto tiene una explicación sociológica muy interesante. La mayor parte de los jansenistas eran lo que se llama en Francia la nobleza de toga. ¿Quiénes eran? Eran pequeños funcionarios que habían sido útiles a los reyes franceses como contrapeso a la alta nobleza. Pero que en un determinado momento, cuando la alta nobleza ya está desalojada del poder, Luis XIV lo que va a hacer es usar funcionarios que ya no van a ser fundamentalmente ni baja ni alta nobleza, sino de otra extracción social, lo que luego sería la burguesía. Y entonces esa alta nobleza que había dependido del rey para su sustento, de repente queda flotando, quedan como individuos flotantes. Y entonces eso es lo que explicaría, es la explicación clásica que da Lucien Goldman, que decidan retirarse del mundo. ¿Por qué? Porque en cierto modo su forma de vida ha caído. En esta época es famosa una frase de Pascal que dice, él decía que lo que había que hacer es estar recluido en casa entre estas cuatro paredes. Y cuando le decían que saliese decía que fuera hay muy poco, ¿no? Y que incluso dentro había menos, ¿no? Y que lo único que tiene que hacer uno es esperar la muerte. Y entonces él se retira allí. Pero sin embargo allí va a seguir escribiendo como un apologeta, como un teólogo, sobre todo fustigando a los jesuitas, que eran los que más estaban criticando a los jansenistas y su visión de que no existía la libertad. ¿No? Jesuitas y teólogos católicos, tomistas, los dominicos también, van a ser los grandes defensores de la libertad en el siglo XVI-XVII. De hecho, la contrafigura, si hubiera que buscar una contrafigura de Pascal, yo creo que sería, como decía Antonio Regalado, sería Calderón. Calderón de la Barca es la contrafigura total de Pascal. ¿Por qué? Pascal odiaba el teatro, odiaba el escepticismo y odiaba el probabilismo, ¿no? Y en Calderón se conjugan el teatro, el escepticismo, continuamente los personajes de Calderón están dudando. Si ustedes recuerdan La vida es sueño, Basilio el rey duda si su hijo, pese a que ha visto en las estrellas que va a ser un tirano, si lo va a ser no, y entonces decide hacer un experimento que es llevarlo dormido a la corte y que despierte. Y luego el probabilismo, continuamente en Calderón se ha dicho muchas veces que es el dramaturgo de la escolástica, es el que pone la filosofía española de Salamanca sobre las tablas, en un escenario. Y allí lo que pone es las doctrinas de los jesuitas sobre la libertad, sobre las tablas, ¿no? Intentando que la gente entienda que lo importante para la salvación no es la gracia, es decir, no es que el momento en el cual al nacer Dios decide si te salvas o no, sino las obras. Y entonces lo que uno tiene que hacer es actuar y razonar en cada momento qué decisión es la buena, si A o B. Entonces, esa contrafigura, curiosamente, de Pascal sería Calderón, ¿no? Aunque a día de hoy Calderón pasa por ser, pues, algo que tiene más caspa, el dramaturgo con más caspa que podría ser, y Pascal parece la modernidad, pero curiosamente, si uno profundiza y rasca un poco, ve que es lo contrario. Pues bien, allí Pascal se retira. Allí retirado, después de esa experiencia mística que tiene en 1654, se dedica a escribir contra los jesuitas, pero también contra Descartes. Contra Descartes ya habían tenido encontronazos científicos, por las cónicas, por el vacío, pero también hay algo que no le gusta nada a Pascal de Descartes, y es su racionalismo. El pensar, dice de Descartes, que Descartes echa mano de Dios cuando le hace falta. Si ustedes recuerdan el argumento que daba Descartes, que a veces se nos olvida, pero es que tiene
bemoles, ¿no? El argumento de Descartes. ¿Cómo sabemos que existe el mundo? Dice, porque Dios no me va a permitir que yo me engañe con ciertas ideas. Es decir, está presuponiendo a Dios, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y eso es la modernidad, no? El presuponer a Dios. Un Descartes que, por ejemplo, dice cosas, esto dicho entre paréntesis, como que Dios podía haber creado el mundo como quisiera, mientras que la tradición, por ejemplo, católica de Santo Tomás decía que Dios no podía saltarse los universales, es decir, que si 1 más 1 son 2, Dios está coartado porque 1 más 1 sean 2, y no se puede saltar eso. Entonces, fíjense de nuevo que es más racional la posición de Santo Tomás, que dice que los universales, entre otras cosas, los universales que son a día de hoy, las leyes matemáticas, ya están coartando a Dios para que Él no puede crear el universo sin salirse de ahí, o la posición de Descartes que dice, bueno, Dios podría haber hecho que hasta 1 más 1 no fuesen 2. Que esa es la posición que tiene mucho que ver con los luteranos, ¿no? Con la idea de que creemos en Dios porque es absurdo, ¿no? Porque no podemos creer nada y entonces todo lo fiamos en Él. Claro, Descartes hace la crítica Pascal hace la crítica a Descartes. Dice que recurre a Dios y dice textualmente, y luego le da un papirotazo y se olvida de él. Y ya luego viene pues todo el método, la geometría, Y sobre todo hay algo que critica de Descartes. Gabriel Alvear dice que lo que hace Pascal es dinamitar el proyecto de la Mathesis Universalis de Descartes. Esa idea de que con la matemática, con la geometría vamos a ser capaces de explicar todo el mundo, Pascal no la veía. Pascal va a hablar de que hay ciertos dominios que admiten un tratamiento matemático, pero otros no. Claro, y uno dice, esto es muy interesante, esta crítica que está haciendo Pascal al fundamentalismo científico, ¿no? A la idea de que la ciencia con mayúscula va a ser capaz de explicarnos todo. Pero claro, una vez más hay que ver las motivaciones de Pascal. ¿Por qué Pascal está haciendo esa crítica a Descartes? Porque él lo que quiere dejar espacio es a su fundamentalismo religioso, a una especie de Dios que no puede ser comprendido por la razón y que tiene que quedar al margen del poder de la nueva ciencia. Para 1662, Descartes, Pascal está muy fastidiado, prácticamente está postrado en la cama, y él mismo ya dice que lo único que le queda es esperar que le llegue una paletada de tierra sobre sus cabezas. Simplemente para acabar me gustaría decir lo siguiente, esto que tienen ustedes aquí es la máscara mortuoria que las hermanas se encargaron nada más morir, porque le tenían prácticamente por un santo. Allí se vio que los dolores que padecía tenían que ver porque tenía el cráneo fracturado desde pequeño, y entonces tenía todo prácticamente partido, y eso es lo que hacía que tuviera esos dolores, esas migrañas desde pequeño tan grandes. Lo único que podemos decir es que, bueno, Pascal murió en 1662 y no mucho después, Port-Royal, Luis XIV pasó, como él, es una expresión que decía el Rey Sol, pasó el arado por Port-Royal. Esa masa de gente que vivía él allí, ¿no? Y que curiosamente a veces pensamos, ¿no? Como que ese tipo de cosas inquisitoriales solamente han pasado de los Pirineos para abajo, pues prácticamente mandó al ejército y, como él dijo, Luis XIV, hay que pasar el arado por Port-Royal, destruyó absolutamente todo. De hecho, de la abadía de Port-Royal no queda nada. Pues simplemente he dicho, muchas gracias.